En esta ocasión vamos a dar inicio con esta plenaria respecto a dos temas que son importantísimos en el proceso penal hondureño, como lo son la segunda instancia y la doble conformidad. Por mi parte, abogado Fernando Cárcamo. Por mi parte, la abogada María Fernanda Gallegos. En este momento vamos a abordar el tema relacionado a lo que es la segunda instancia en el proceso penal hondureño. Para realizar un análisis forense de lo que es la segunda instancia, en el proceso penal hondureño debemos de conocer primero qué implica lo que es la primera instancia, cuáles son sus limitantes y sus elementos procesales. Como primera instancia, podríamos decir que es la competencia que tiene un órgano debidamente facultado para conocer, analizar y juzgar un caso concreto. Su función, ¿cuál es? Es evaluar la prueba, determinar los hechos y emitir una sentencia en base a esos hechos que fueron debidamente probados durante la evacuación de los mismos y que guardan una estricta relación con los elementos de un tipo penal. Ahora, hablar de segunda instancia, ¿qué implica? En su concepto más claro, podemos decir que segunda instancia es la facultad que tiene un tribunal de conocer un recurso ordinario, consecuencia de una decisión tomada por un juez de primera instancia, para realizar una revisión integral de todo lo actuado a fin de tomar una decisión. Cabe mencionar que en nuestro país, la normativa procesal civil sí establece que no debe de existir más de dos instancias y establece claramente sin perjuicio de los recursos extraordinarios en los casos previstos en la ley. Esto lo encontramos en el artículo 14 del Código Procesal Civil. Sin embargo, en el sistema penal y procesal penal hondureño, la doble instancia se limita únicamente a dos procesos. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, tenemos el proceso de juicio por faltas, donde se autoriza ya claramente en nuestra norma procesal penal que el juzgado de letras es competente para conocer la segunda instancia, realizando una revisión integral de todo lo actuado por un juez de paz competente. En otro escenario tenemos lo que son los procesos penales por delitos de flagrancia, donde se autoriza de igual manera la revisión integral de todo lo actuado en el caso. Pudiéramos considerar cuál es el elemento jurídico para invocar la doble instancia en un proceso penal. Hemos de remitirnos claramente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida también como el Pacto de San José, del cual Honduras forma parte, y que en su artículo 8, inciso H, establece que el imputado tiene derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Por consiguiente, la Constitución de la República, en su artículo 15, nos expresa que Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional y todavía que proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. Resulta que cuando nosotros vamos a la normativa procesal penal nos encontramos con recursos ordinarios y extraordinarios, que si bien es cierto, reúnen ante un juez competente, recurren ante un juez competente mediante agravios y causas específicas para, que nuestra norma procesal ya establece, pero no permitiendo una revisión integral de todo lo actuado, sino limitándose únicamente a aquellos agravios y aquellas causas que ya la ley procesal pues nos establece. Es necesario mencionar que haciendo uso del derecho comparado y del derecho internacional, existe una sentencia a nivel de Interamérica que hizo un eco en base a este principio de lo que es la segunda instancia, siendo la sentencia del 2 de julio del 2004 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, donde se reconoció que el Estado parte, Costa Rica, estaba violentando este derecho y todavía manda la Corte que se modifique la legislación y se otorgue la revisión de carácter integral de todo lo que se actuó en esa causa. Por lo que, al aplicarlo al derecho comparado y luego del hecho histórico de 2004, se impulsó en Costa Rica
la ley 8837 donde permite la revisión integral de una sentencia a través de un recurso de apelación, como no lo es en nuestro caso, ya que nuestra norma procesal penal establece en la parte, en el apartado de los recursos, qué cuestiones son objeto o competencia de recurso de apelación, y en ningún caso aparece directamente la revisión integral de lo actuado en primera instancia. Eh, Haciendo uso y continuando respecto al derecho comparado, eh, todavía ha sido extensivo a la fiscalía para que en caso de que sea una absolución también pudiera ser revisado el, todo lo actuado. Sin embargo, esta debe de ser si es confirmada, no podría caber recurso alguno sobre esta sentencia, de lo cual se hablará más adelante. Abogada María Fernanda. Gracias, compañero. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el principio de doble conformidad y la exigencia sobre este principio. Podemos comenzar conceptualizando el principio de doble conformidad, que doble conformidad es aquella coincidencia de dos tribunales respecto a la culpabilidad de una persona y respecto a la sanción que debe cumplir como consecuencia de esa culpabilidad. Podemos decir que en el proceso penal ordinario hondureño no existe en ningún momento la doble conformidad como derivado de que no existe la, la segunda, la segunda instancia. Entonces podemos dar como ejemplos de cuando no existe la doble conformidad judicial, es como por ejemplo cuando el juzgado de letras revoca la sentencia absolutoria dictada por un juzgado de paz. Entonces, no existe la coincidencia de dos órganos jurisdiccionales donde determinan la culpabilidad de una persona. O cuando la Corte de Apelaciones revoca la sentencia absolutoria y emite una sentencia condenatoria. Entonces, no hay la coincidencia de dos sentencias decretando la culpabilidad sobre una persona. O cuando la sala de lo penal casa la sentencia absolutoria y entonces ahí tampoco existe la doble conformidad como derivado de lo que venimos diciendo que no en el proceso ordinario penal no hay segunda instancia porque no, cuando el tribunal de sentencia emite una resolución, la única forma de impugnarlo es mediante un recurso de casación y este recurso ya sabemos que es extraordinario, perdón, exige demasiados formalismos y, y no hace esa revisión integral del fondo del asunto, sino que solo se basa la resolución en base a revisa la legalidad. Entonces, podemos hacer mención de que en el proceso penal hondureño no existe la doble conformidad, se violenta ese principio a la doble conformidad, porque cuando al no existir la doble instancia, se falta esa norma convencional de que todo proceso debe tener una segunda instancia. Entonces tampoco podemos coincidir con esa sentencia de dos órganos jurisdiccionales decretando la culpabilidad. Eh, en base como a derecho comparado con la legislación de Costa Rica, podemos decir que el principio de doble conformidad está regulado en lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos de las Naciones Unidas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, como una conclusión, la doble instancia es un derecho fundamental que tiene únicamente el imputado, mientras cuando considere que la resolución eh, 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 va en contra a su perjuicio, entonces tiene derecho a instar una segunda instancia. Entonces se cumple el principio de doble conformidad cuando en la segunda instancia también confirman esa resolución, cosa que no sucede porque al no haber segunda instancia, tampoco encontramos el principio de doble conformidad. Eso es lo que puedo agregar por mi parte, abogado. Bien, muchas gracias. Hemos abordado estos dos temas que son muy importantes y espero que sea muy provechoso. Muchas gracias.